Lunes 20 de noviembre, después de un fin de semana muy agitado por el evento meteorológico que ha ocurrido y que ha pasado sobre la isla y que en el caso de la República Dominicana pues ha generado esta afectación, además de muchos otros temas de interés que son importantísimos, que son vitales para todos los dominicanos. Hoy recibimos una visita sumamente especial. Vamos a tener la presencia del ministro de la Presidencia, Joel Santos, y con él obviamente van a confluir los temas. Su cartera es abarcadora y le competen muchos temas relacionados a la administración pública, pero vimos a Joel fajado este fin de semana. De hecho, hablamos con él el mismo sábado que estábamos acá en transmisión de emergencia y le veíamos ciertamente la preocupación y el trabajo de coordinación que en esos momentos se estaba haciendo desde el Palacio Nacional. Así que dentro de lo que cabe, saludarte más que decir buenos días, que no es un buen día para muchas familias dominicanas, darte la bienvenida al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, señor ministro, y para junto a nuestros compañeros, pues, en preguntas y respuestas hablar de los temas de interés para la nación dominicana. Bueno, mis saludos a todos y siempre un placer estar con ustedes para conversar sobre, los distintos temas que siempre pues nos abarcan. En este día muy particular, obviamente, tuvimos un fin de semana sorprendente es la palabra que podemos utilizar, y creo que sí hay que comenzar mostrando pues solidaridad con las personas afectadas y sobre todo con la familia de los fallecidos, porque yo siempre decía que los ciudadanos y el gobierno pues pueden de la mano actuar y recuperar gran parte de los bienes que se pierdan, de lo que se afecte, pero lo que sí es imposible de recuperar pues son las vidas que se pierden en estas circunstancias, lamentablemente. Adelante, Rosendo Tavares. Buenos días, ministro. Esto que ha ocurrido, ministro, el gobierno, el presidente Luis Abinader recientemente hacía unos anuncios importantes con respecto al tema de Aerodón, unos recursos que va a recibir, unos recursos frescos que va a recibir el Estado Dominicano sobre la base de esta negociación, y una planificación para invertir esos recursos en una serie de obras. Pero esto que ha ocurrido de repente, ¿cambia de alguna manera la programación del gobierno en términos de las inversiones inmediatas? Bueno, la respuesta es muy temprana. Yo en lo particular pienso que no son excluyentes. Yo creo que si tengo que emitir una opinión en este momento al respecto, es que la idea de la especialización de los recursos pues debe mantenerse, porque muchas de las obras que se han anunciado pues de hecho casualmente tienen que ver con el tránsito y son muy necesarias, pero no quiere decir esto que haya ciertos planes que están en proceso que posiblemente tengan que acelerarse como consecuencia de esto. Hay muchos temas que estaban en discusión y que posiblemente eran fruto de futuros anuncios, pero son los temas que tendremos que evaluar, pues, dadas estas circunstancias. Claramente, lo que sí es de corto plazo, lo que es inmediato, pues sí tiene fondos de contingencia que iremos atendiendo de una manera urgente en los próximos días. Se está haciendo una evaluación de los daños y eso pues va a surgir más rápido, pero obviamente siempre se derivan conclusiones. Situaciones como esta tienes que dividir en tres aspectos. Te derivan decisiones de corto plazo y decisiones de mediano y largo plazo. Las de corto plazo, como dije, las atiendes con los recursos de emergencia, y las decisiones de mediano y largo plazo que se deriven de aquí pues claramente requerirán pues reformulaciones presupuestarias en los planes que tendrán que ser atendidos. Ministro, más que ver las culpabilidades, es más, ni siquiera las responsabilidades de cómo operó el sistema de prevención, mitigación y respuesta ante desastre, yo quisiera hacerle una pregunta en el sentido siguiente. Todo ese sistema establece la integración del ministro de Planificación y Desarrollo.
En la pasada administración estas funciones fueron asumidas por el ministro de la Presidencia por razones muy obvias, de jerarquía, de influencia, de manejo de recursos, de cercanía con el presidente. Podría pensarse que va a haber una investigación profunda, ya no para establecer culpabilidades, sino para revisar procesos, coordinación, línea de actuación, para la amenaza persistente que tiene el país por el cambio climático, por el nivel de industrialización y de vida que hay, que somete a estas infraestructuras viales a mucha tensión. Sí, mira, Susana, hay una realidad de estas circunstancias. Siempre los procesos, en un mundo sobre todo donde la tecnología juega un papel tan importante, los procesos deben estar en constante revisión. Y te puedo decir de que sería errado no aprender de cada circunstancia. Con lo que te quiero decir es que sí, obviamente, los procesos deberán seguir siendo revisados. Y sobre todo, algo que yo comentaba ayer, esto hay que atarlo mucho, o la revisión de los procesos ahora, y no solamente aplicado a la mitigación de desastres, lo cual obviamente es así, pero todos los aspectos ahora hay que estarlos revisando desde el punto de vista de la transformación digital. Es decir, la tecnología juega un papel fundamental para reducir y automatizar procesos que permitan, pues obviamente, una mucho mejor, mucho mejor, en este caso, manejo en la mitigación de los desastres, sin lugar a dudas. Sin lugar. Sí, ministro de la Presidencia, Joel, quisiéramos particularmente que también aprovechar su presencia, además de esta tragedia que lógico va a ser quizá el tema principal en esta entrevista, para hablar un poco de lo que comenzaba a hablar ahí Rosendo, y particularmente el presidente de la República hizo anuncios de una renegociación que al parecer es bastante favorable para la República Dominicana. Sin embargo, desde estos micrófonos y del análisis que hacíamos, cuestionábamos, bueno, hubo, parece, una mala negociación en la primera, y quisiéramos saber si se han tomado decisiones de designar tal vez alguna comisión que de alguna manera estudie esa negociación anterior para establecer responsabilidades. Mira, la verdad es que no te puedo decir que nosotros estemos mirando ese aspecto desde ese punto de vista. Nosotros estuvimos más enfocados particularmente en ver cómo mejorábamos las condiciones de ese acuerdo. Sobre todo también el tema de los aeropuertos no se puede mirar solamente como un fin en sí mismo. Es decir, claramente los aeropuertos son una gran oportunidad de generar ingresos adicionales para el Estado, pero tienen una función fundamental, y es que es como si miramos el cuerpo humano, para ponerlo para que la gente me entienda, son las arterias. En cuanto a el desarrollo turístico y en el caso del Aeropuerto Internacional de las Américas, el desarrollo comercial del país. Es decir, estamos hablando de que el Gran Santo Domingo agrupa junto a Santiago por las dos grandes urbes, desde el punto de vista de desarrollo económico, de empleo, de negocios, y los negocios internacionales y el potencial crecimiento económico pasa por los aeropuertos. Y el segundo aspecto obviamente está el turístico. Estamos hablando de que estos aeropuertos, esta concesión, abarcan importantes destinos turísticos, incluyendo la misma capital dominicana, que a su vez está en un proceso de transformación con importantes inversiones que lo irán haciendo cada vez más un destino turístico de importancia. Menciono solamente dos aspectos para que podamos entender la idea. Hay una importante inversión sobre la ciudad colonial para restaurarla, y también hay un proyecto que será anunciado el próximo año, que es el Centro de Convenciones de la ciudad de Santo Domingo. Todo eso va a generar una presión adicional en la cantidad de visitantes que va a recibir la ciudad de Santo Domingo. Y en medio de esto ya se contrató una empresa experta
en análisis de flujo de pasajeros y manejo de aeropuertos, en la cual en el estudio arroja claramente de que las condiciones actuales que tiene el Aeropuerto Internacional de las Américas, de manera concreta, arroja que para el 2027 ese aeropuerto no tiene la capacidad para manejar el crecimiento de pasajeros que tiene o que va a requerir esta zona del país. Entonces, si le añadimos a eso también de que gran parte de la diáspora dominicana pasa por ese aeropuerto, entonces hay una presión adicional de calidad y de servicio que también requiere estos aeropuertos. Entonces, en ese escenario es que se da esta negociación. Entonces, alguien puede haber comentado, no, pero faltan 7 años, esperen al 2030. Pero es que nosotros no podemos, esos mismos que están diciendo que esperemos al 2030, son los mismos que van a decir en el 2027 que por qué no hicimos nada para evitar un colapso de los aeropuertos. Alguien también puede decir, bueno, pero cancelen el contrato. Y es verdad, de manera unilateral pudimos haber ido y tratar de cancelar el contrato. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica indemnización, lo cual obviamente los mismos que están cuestionando el acuerdo y van a decir, mira, se pusieron de acuerdo para darle unos cuartos a esta gente para sacarlo. Y claramente ustedes saben que eso no es una situación de, mira, dame la llave y entrégale. Eso es un proceso que te puede tomar 2 o 3 años. Y al final entonces terminaríamos con el mismo problema, de calidad y de insuficiencia de los aeropuertos, que claramente termina en la misma crítica. ¿Por qué el gobierno dominicano no tomó la decisión? Entonces lo que se iba a decir allá, pero debieron haber renegociado ese acuerdo para evitar estas catástrofes, porque las cosas son así. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está previendo todas esas circunstancias, además de generar una gran oportunidad de hacer un gran acuerdo para el gobierno dominicano que permitiera, pues entonces, fortalecer aspectos que no están cubiertos en el acuerdo anterior. El canon, un canon de 775 millones de dólares que se podrá utilizar para obras de importancia, obras especializadas y desde un punto de vista de transparencia, obras específicas que las personas puedan claramente identificar. Colocar como un mínimo de inversión, en este caso de 830 millones de dólares. Hago la salvedad porque no es una inversión de 830 millones de dólares, ese es un mínimo de inversiones. Obviamente porque hay una serie de criterios de calidad que tienen que preservarse, que si requieren mayor inversión, pues tendrán que hacerse. Ministro. El tercer aspecto es el aspecto de un variable, es decir, como en este caso, y esto es importante que se entienda desde el punto de vista de estrategia de negociación, si tú controlas los medios para poder hacer crecer el número de visitantes, es decir, el gobierno y el país controlan ese aspecto, ¿cómo? A través del crecimiento económico y a través del desarrollo turístico, entonces tú puedes colocar de tu lado esa ventaja y generar beneficios adicionales al Estado. Es decir, si el Estado hace un buen desempeño turístico, como lo viene haciendo, y genera un crecimiento económico, pues entonces el aeropuerto le dará más beneficios a través de ese variable que está colocado en función de el incremento del tráfico. Y además está hecho de manera exponencial, porque está relacionado con los ingresos brutos, es decir, se va a derivar un porcentaje adicional de los ingresos brutos partiendo de que se superen metas de tráfico, es decir, pero tú eres el que controla la posibilidad de generar ese ingreso adicional para el Estado. Señores, y hay aspectos pequeños que son pequeños, pero que son de mucha importancia a analizar. Se fortalecieron todos los aspectos que tienen que ver con la fiscalización de las inversiones.
Particularmente se le da mucho mayor potestad a la Comisión Aeroportuaria para fiscalizar las inversiones de manera concreta. El programa de inversiones es un flujograma anual de los valores que tienen que ser invertidos en cada aeropuerto, y antes de los 15 de octubre de cada año tiene que someterse a ese programa de inversión y ser aprobado por la Comisión Aeroportuaria. Es decir, se le da mucho mayor potestad a la Comisión Aeroportuaria para darle seguimiento y dirigir las inversiones hacia los intereses del país. Y un detallito importante que la gente puede no darle importancia, y es solamente mencionando algunos aspectos, es que se mudó la sede del arbitraje a una zona mucho más neutral. Ahora mismo está en el acuerdo anterior en París, Francia. Sede de la empresa que pues tiene la concesión. Ministro. Ahora pasa a la ciudad de Nueva York, lo cual es vamos a llamarle para los amantes del fútbol, un campo neutral, y obviamente favorece bastante un potencial arbitraje que esperemos que no lo haya para la República Dominicana. Ministro, yo me voy a permitir hacer una petición pública. Nosotros, una sociedad que a veces resaltamos más los antivalores. Vimos dos contrastes interesantes de una empresa de cervecería y una gran cantidad de gente que se llevó la botella. Pero hay un elemento para mí muy importante y yo voy a pedirle un favor, y es que reconozcan como héroe a José Antonio Paredes. José Antonio Paredes fue aquella persona que arriesgó su vida en el desbordamiento del río Yuna en la carretera del Nordeste para salvar la vida de 3 personas. De esas 3 personas él pudo salvar la vida de 2 y no pudo salvar la vida de la tercera porque quedó enredada en un alambre de púas. Esas personas iban conduciendo, él se lanzó a las aguas y pudo salvar la vida de esas 2 personas. Entonces sería bueno que en medio de toda esta calamidad que nosotros estamos viviendo se reconozca el trabajo de todos esos héroes que arriesgando su vida salvaron otra. Pero te puedo responder de una vez. Estoy de acuerdo contigo y por favor hágame llegar el contacto de la persona para contactarlo. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Aunque no he visto el contrato, no puedo hablar de él y estoy esperando que se deposite en el Congreso Nacional. Pero usted tiene conocimiento de él porque usted formó parte de esa comisión. ¿De dónde va a sacar la empresa los 750 millones de dólares para entregárselo al Estado Dominicano? ¿Forma parte de un financiamiento local por parte de la banca local o son recursos frescos que entran como inversión de capital hacia la República Dominicana? Excelente pregunta. Y la respuesta es la segunda. Según tengo entendido, obviamente, porque ese tipo de estructura normalmente no se... Bueno, sí lo puede, ya el país tiene la capacidad de hacerlo, pero lo que tengo entendido es que será estructurado, está siendo estructurado fuera del país. Y yo creo que eso es un elemento importante. Sí entrarán 775 millones de dólares de reservas adicionales para la República Dominicana. Entonces, van a entrar como capital de inversión, como capital fresco. Así es. Y nada tiene que ver con la banca local, así es, con un programa de financiamiento. Así es. ¿Y el Estado será aval de esos recursos? No, porque eso es un canon. Okay. La empresa tiene que estructurar su financiamiento y interno, no lo podrá hacer por deuda capital, ya eso es un problema. Ya eso es un tema de la empresa, y deberá hacer el pago en dólares a la República Dominicana. 300 millones de dólares con la aprobación congresual y 475 millones en un periodo máximo de 6 meses. Ministro, se repite la historia, lamentablemente, un año después. El año pasado nos atacó Fiona en septiembre, 12,000 desplazados, 2 muertos. Ahora, luego en noviembre, 4 de noviembre, las aguas básicamente torrenciales en el Distrito Nacional, de las que ahora prácticamente se duplicaron el pasado sábado. Estamos contando los daños, falta el daño de la agricultura y demás, no se ha levantado todavía totalmente los daños que esto ha afectado. Y hay un decreto que declara en emergencia las compras
El año pasado, pues, se aprobaron 45 días de emergencia para unas 12 provincias. Se contempla ahora un sometimiento nuevamente de un estado de emergencia para las provincias, que aún mañana se habla de una vaguada. Sí, claramente, como bien tú dices, se están evaluando los daños. Hay unos fondos de contingencia previstos para estas circunstancias y el gobierno pues saldrá rápidamente a atender, ya de hecho lo está haciendo, a atender pues estas circunstancias que abarcan gran parte del país, pero que hay una concentración importante, en este caso, en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, el sur en general. Cuando me refiero a San Cristóbal, Jaina, el Santo Domingo Oeste, hay daños importantes también en la provincia Sánchez Ramírez, para mencionar algunos, provincia Duarte, lo que tiene que ver con el Bajo Yuna, es decir, esas son las zonas más impactadas, pero es un evento en desarrollo. Todavía se mantienen provincias en alerta, como bien tú dices, se acerca una vaguada, no se prevé una intensidad como las anteriores, pero hay un pero los suelos están saturados. Y este es un territorio, principalmente Gran Santo Domingo, que recibió, o sea, las zonas recibieron, dependiendo, entre 200 y 430 milímetros de lluvia en 24 horas, lo cual es una cifra trascendental, una cifra importante, tomando en cuenta de que el pasado 4 de noviembre, todo lo que llamábamos diluvio, pues el Gran Santo Domingo recibió 266 milímetros. Es decir, esto es un 62% más, con el agravante de que no lo podemos medir solamente como el 62%, porque es que ese hasta cierto punto exponencial. Cada milímetro más que se va sumando es sobre un terreno cada vez más saturado. Por lo tanto, el impacto es mayor. Ministro, yo quiero dos preguntas de temas distintos. Al inicio de su intervención, usted dijo que habíamos sido sorprendidos por el fenómeno atmosférico que ha afectado a la República Dominicana. Esa es una pregunta que me gustaría que me la respondiera. ¿Por qué sorprendidos? Y la otra, ¿por qué el presidente decidió anunciar el acuerdo con Aerodón de la forma que lo hizo en este momento? ¿Qué lo motivó? Lo de la sorpresa, no me refería al fenómeno en sí, me refería a dos aspectos particulares. Me refería más al daño humano, que es al que le estamos dando prioridad. Y me refería también, sí, a que la proyección hablaba, y volvemos al tema exponencial, de 150 milímetros hasta 300 potencialmente milímetros, no a 431 milímetros que cayeron sobre el Gran Santo Domingo. A esos dos aspectos me refería. O sea, sí fuimos sorprendidos. Bueno, no sorprendidos en esos dos aspectos. Okay. ¿Cómo prever 431 milímetros de lluvia cuando o es el mayor o está entre los mayores cantidades de lluvia que se pudieran haber recibido? Y la segunda pregunta, ¿por qué el presidente lo anunció? Porque el presidente está acostumbrado a anunciar estos grandes hitos y explicar a la población, él de manera directa, el por qué y un logro trascendental para la República Dominicana en este aspecto. Ministro Joel Santos, gracias por estar con nosotros. El presidente ha encabezado directamente toda esta respuesta ante la catástrofe que nos ha afectado y hoy recorre gran parte del país. Usted también ha estado al frente de esto desde ayer, desde que se inició todo, que me imagino que no ha dormido. Pero
levantar todos esos daños y saber cuántos millones se van a tener que invertir en reparación de puentes, de carreteras y todo el daño que ha ocasionado, aparte de la respuesta que se le debe dar a la gente que perdió sus casas, eso todavía no está cuantificado. Pero el gobierno tiene algunos recursos para destinar a esa respuesta sin necesidad de sacrificar otras prioridades. Están los recursos de contingencia, de emergencia, para atender los recursos. Claro, hay que esperar la evaluación de los daños que tienen, si se circunscriben dentro de cierto margen de recursos. ¿De cuánto estaríamos hablando? No, es que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver de cuánto estamos hablando. En Fiona, en el caso de Fiona, fueron más de 20 mil millones de pesos. Yo no me atrevo todavía a decir, esperaría que fueran menos, pero no me atrevo a decir nada porque hay que esperar la evaluación. Pero en Fiona fueron más de 20 mil millones. ¿Tenemos capacidad de invertir 20 mil millones sin...? Bueno, si fuesen 20 mil millones de pesos, es posible que tengamos que hacer pues algún tipo de reestructuración, pero hay que esperar la evaluación de los daños. Ministro, preguntaba mi compañero Manuel Conde sobre, este contrato de Aerodón. El gobierno ha esgrimido una premisa de que el anterior pues era un contrato lesivo para los intereses. Yo pregunto, ¿es parte de la estrategia del gobierno satanizar todo lo que hizo el expresidente Leonel Fernández en sus gestiones pasadas? Porque hay que recordar que, por ejemplo, este contrato, cuando se firmó, se llevó a cabo todo un proceso de transparencia. Se creó un comité de observadores donde estaba, por ejemplo, el difunto Freddy Verajoico, el periodista Bonaparte Gotro Piñero, el pastor evangélico Braulio Portes, entre otras personalidades. Pero además se conformó un comité técnico ampliado, integrado por personas de los diferentes sectores que tienen que ver con el área, con Azonaore, con la Asociación de Líneas Aéreas, incluso una representación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero además, este contrato fue firmado por el Congreso, donde todos eran miembros hoy del PRM, que eran senadores en su función, pues, de legisladores. Firmaron todos a unanimidad este contrato. Entonces, ¿dónde que está lo lesivo de ese contrato? Es que se firmó en el gobierno de Leonel Fernández. Es que yo te voy a decir lo siguiente. Lo que el presidente dijo fue el contrato anterior no representó, refiriéndose al canon, un recursos adicionales. Este sí. Lo que el presidente ha hecho, y yo reitero, es mostrar las bondades de este acuerdo. Lo que no sé si le traicionó la conciencia, porque aquí no se ha hablado de lesividad, aquí se ha hablado de que ha sido un mejor acuerdo, un acuerdo que se ha mejorado y ha sido tomado para no reconocer eso, es decir, para no decir que es un mejor acuerdo. Entonces lo que se han ido en la otra dirección y decir, bueno, el de nosotros, se está diciendo que el de nosotros fue lesivo, pero no se ha referido a ese tema. Lo que se ha dicho es, este acuerdo representa dos grandes, y yo los he mencionado, los aspectos donde ha habido la mejoría, particularmente el canon. No había un canon en el acuerdo anterior, es decir, cuando se hizo el acuerdo no representó una entrada para el Estado. Este está aportando 775 millones de dólares. Este ha fortalecido de una manera importante lo que es los compromisos de las inversiones, lo cual yo he explicado en detalle versus el acuerdo anterior. Fíjate que yo ni siquiera me he referido prácticamente al acuerdo anterior. Y bueno, ahora lo estoy haciendo porque me ha preguntado. Y lo tercero, estoy dando seguimiento a la pregunta de mi amigo. De manera importante, está el variable, está el aspecto variable. Ahora bien, de lesividad, yo no me refiero a yo no puedo decir que está claro, Manuel Conde. Yo no me estoy refiriendo a lesividad. Claro. Yo sí estoy diciendo que ha habido una mejoría importante con respecto al acuerdo anterior.
Y ya lo del acuerdo anterior, que lo juzgue otro. Nosotros estamos buscando la manera de mejorar las condiciones de los acuerdos para el bien de la sociedad dominicana, tomando en cuenta estratégicamente la importancia que tiene la aviación, la importancia que tiene el manejo de los visitantes que vienen a República Dominicana. Y esto, y vuelvo y reitero, esto se enmarca dentro de un elemento estratégico mucho más amplio que eso. Y pongo otros ejemplos, y que no todos ni siquiera tienen que ver con acciones directas del gobierno, es decir, sí en cuanto a su regulación, pero ha habido mejorías importantes en los aeropuertos privados. El aeropuerto de Punta Cana ha sido recientemente renovado. El aeropuerto del Cibao está en un proceso de ampliación ahora para duplicar su capacidad. Sí, y a partir de la firma de ese contrato se mejoraron muchos aeropuertos en su momento. Se construyeron también. No estoy hablando de ahora, de que el aeropuerto del Cibao está enmarcado en un proceso para duplicar su capacidad. También se está trabajando en una renovación del aeropuerto de Montecristi, que claramente se visualiza como un potencial destino turístico con las inversiones que se están haciendo, tanto el sector público como el sector privado. Lo mismo está también el aeropuerto de Pedernales, que va próximamente a ser licitado. Es decir, hay helipuertos que se están construyendo en el país. El caso de Barahona, que tiene su helipuerto. Un acuerdo para hacer helipuertos también en los hospitales, para mejorar lo que es el servicio de salud. Es decir, señores, hay una estrategia conjunta que obedece principalmente a un elemento estratégico económico de este país, que es fortalecer y crear las condiciones para el crecimiento económico del país y fortalecer lo que es el desarrollo de uno de los sectores más importantes del país, que es el sector turístico. Señor ministro, eso es lo que hay que mirar. La revisión de acuerdos también pudiera haber abarcado la revisión de pudiera haber incluido la revisión también de las condiciones de la autopista de Samaná, que se hizo una revisión del tema relacionado al peaje sobre y demás. Así es. Yo le preguntaría, de los acuerdos que pudieran estar ahí engavetados, que pudieran estar ahí por revisar, ¿pudiera adelantarnos si estaría dentro, digamos, de esa hoja de ruta, revisar, por ejemplo, negociaciones que tiene la República Dominicana que han estado por diversas razones estancadas, verbigracia el caso minero, con el proyecto Romero en San Juan, donde simplemente no se ha decidido darle curso al tema de los estudios que faltarían para decir si sí o si no? Esto también pudiera generar una importante riqueza para esa comunidad y para el Estado dominicano, si pudiera estar en esa revisión a lo mejor algunos otros aspectos que bien pudieran también beneficiar al pueblo dominicano. Claro que sí. Por supuesto que el sector minero es un sector de importancia también para el país, y también en su momento pues todos estos temas serán observados con la intención, creando un balance entre lo que es el crecimiento económico y la parte medioambiental, que por cierto también no se me debe quedar. En el acuerdo de Aerodón hay cambios importantes en cuanto a las previsiones medioambientales, donde hay un compromisos más concretos todavía en el aspecto medioambiental, pero volviendo al tema, pues claramente en un balance entre lo que es el desarrollo económico y la parte medioambiental, pues el sector minero pues obviamente cabe dentro de estos aspectos, sin lugar a dudas. Vamos a ir al breve corte, a la pausa, y junto al ministro de la Presidencia, Joel Santos, vamos al corte, y cuando retornemos vamos a tener una segunda ronda de preguntas de todo este equipo del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. A las 9:14, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Muy entretenida también la entrevista fuera del aire, porque el ministro es un buen conversador, eso es lo importante. Usted sabe que jugando dominó la pasa bien. ¿Juega dominó? Yo juego dominó, déjame decirte, hace mucho que no juego dominó. ¿Pero cuadra, mata y tranca o pone ficha? No, yo cuadro, mato y tranco.
Yo no puedo decir que soy que adivino la cantidad de fichas que hay gente que adivina una cantidad. Yo tengo un amigo de esta mesa que va restando los puntos, ficha. Vámonos conociendo con la Imagínate tú, no, yo no llego a eso. Ministro, continuando con ese contrato que el gobierno acaba de anunciar su reformulación. Aerodón tenía el contrato original, la concesión para el manejo de los aeropuertos en la República Dominicana, fuera de lo que es Punta Cana, fuera de lo que es Santiago, que son aeropuertos privados. Luego firma un contrato con el consorcio francés Vinci. Eso fue en el 2015. Vinci compró la mayoría de las acciones de Aerodón, pero hasta este momento eso se mantenía como una negociación entre Aerodón y Vinci. Ahora, con la reformulación que hace el gobierno dominicano, básicamente también se reconoce la participación de Vinci en esta negociación. A mí me gustaría saber qué conllevó al Estado dominicano a dar ese paso. Y otra para ya terminar mi participación en su pregunta. Exactamente qué tipo de aeropuertos es que está proponiendo Vinci, porque me imagino que no se trata simplemente de decir vamos a construir un nuevo aeropuerto, sino que el Estado dominicano recibió una propuesta de exactamente qué es lo que se pretende hacer. Sí, mira, claramente, sí, y mira, y tú mencionaste algo interesante, sí es parte de la, aunque hay una presencia de Vinci Airports desde el 2015 para acá, sí claramente ha habido una estrategia del gobierno dominicano de todavía acercar más a la filial, porque obviamente esa es la empresa que es uno de los, o el primero o el segundo de los operadores de aeropuertos del mundo. Es el primer operador mundial de aeropuertos. Con más de 70 aeropuertos. 72 en 13 países. Y claramente hay una intención y una estrategia de acercarlo más a la filial internacional, sobre todo por la capacidad que tiene de fortalecer administración y de gestionar adecuadamente los aeropuertos. No estamos frente a un, como dicen los dominicanos, un cookie car. Verdaderamente estamos ante uno de los grandes operadores, y eso tiene mucho peso en la decisión de la renovación, porque de nuevo vuelvo a insistir, es que los aeropuertos tienen un rol importante en cuanto a dos áreas claves para nuestra economía, una específica y una general. ¿Y tu segunda pregunta cuál fue? La propuesta específica de qué tipo de nuevas terminales que se pretende construir. Mira, esa es una buena pregunta. El compromiso con la terminal es la siguiente. Hay un diseño inicial que está realizado, que es una terminal nueva, hacia lo que es el sur de la terminal actual. Es una terminal con un valor estimado de unos 250 millones de dólares. El compromiso es que ahora se va a trabajar en todo lo que son los diseños específicos del aeropuerto, de la terminal. Lo que hemos definido inicialmente es que tiene que ser con una capacidad mínima de manejar 4 millones de pasajeros. Y obviamente dentro de los estándares exigidos por las organizaciones internacionales. Entonces, sí ahora tenemos que ir a los detalles de lo que son las particularidades de esa terminal, porque claramente es un proceso de diseño. Obviamente, como te dije, están los aspectos de capacidad, eso sí está predefinido. Ese compromiso contractual tiene dos elementos. Tiene que iniciarse la obra a más tardar a mediados del 2025 y tiene que terminarse dentro de un periodo de 3 años, es decir, tiene que estar listo para mediados del 2028. Esos son dos compromisos francos que también de manera contractual están sujetos a penalidades de no lograrse. Okay. Hay una penalidad diaria por cada día de retraso no justificado que se tenga en esa obra. Eso es eso es para poner un elemento específico de qué tan importante fue esa terminal de pasajeros en
el acuerdo que se realizó con Aerodón. Ministro, escuchándolo, noté y puedo estar equivocado. Me corrige si es así. Pero yo veo como que hay una mayor preocupación por el que dirán a las actuaciones desde el gobierno. Y lo digo porque usted dijo en algún momento, si lo hubiéramos hecho de esta manera, se quejan de tal cosa. O sea, ustedes están pendientes de las reacciones, más pendientes de las reacciones que cualquier otra cosa. Y otra pregunta que quizás no tenga que ver. La superlatividad se la estás poniendo tú, ¿no? Yo lo estoy escuchando, o sea, yo estoy... No, pero tú eres que dice... Yo estoy haciendo una pregunta en base a lo que usted ha dicho. No, lo que yo he dicho es... Y perdóname, yo he sido muy específico en la estrategia. Yo he mencionado aquí que cada actuación responde no al que dirán, responde a una estrategia específica, una estrategia global predefinida. Cuando hablo de si hubiésemos hecho lo contrario, hubieran dicho esto, lo estoy haciendo para explicarle a la gente el concepto de que van a criticarlo como quiera. Es exactamente lo contrario. Como dice la guagua de pasajero, como quiera hablan. Como quiera hablan, eso es lo que quiero, y precisamente por eso es que es al revés. Lo que estoy diciendo es que estas decisiones, independientemente del que dirán, es exactamente lo contrario, responde a una estrategia que tiene obviamente como centro a el ciudadano, porque es un elemento importante en la estrategia del gobierno dominicano. Perfecto. Y otra pregunta, no sé si usted podrá contestarla, quizás no tenga que ver con ella, pero veo que el gobierno decretó que no hay docencia ni hoy ni mañana, lunes y martes. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se anuncia que los colegios privados que estén en condiciones y que no hayan sufrido daño en su estructura, no tengan daños alrededor, pueden dar la docencia. Entonces, yo me pregunto, ¿esa es una responsabilidad que se la vamos a delegar a los colegios privados o el Estado dominicano debe regular este tipo de cosas? Y si hay clase, hay clase, y si no hay clase, no hay clases. El decreto estaba dirigido hacia las escuelas públicas, sí, con una exhortación a las escuelas privadas. Las escuelas privadas tomaron algunas la decisión de adherirse y cancelar las clases. No he visto, obviamente, ningún reporte porque he estado aquí con ustedes, pero entendería que algunos colegios probablemente hayan tenido clases. Eso no lo sé, eso es una especulación de mi parte. Ministro, la semana pasada terminó la reunión de FEDOMO y muchos de los alcaldes en la gran cobertura que le dio la Z101 hablaron de lo que estaban haciendo en sus demarcaciones y de hecho algunos hablaron de esa preocupación que siempre tienen por el presupuesto que se le da a los ayuntamientos. Dijeron que nadie ha cumplido con eso y que este gobierno ha cumplido más que cualquier otro gobierno, pero no ha llegado al 10% que establece la ley. Aún así, algunos hablaron del respaldo que el gobierno le da en sus demarcaciones con obras que vienen desde el gobierno central, pero que atañen directamente a los ayuntamientos. Pregunto, ¿el gobierno de Luis Abinader, tanto en este cuatrenio como posiblemente en el próximo, si el presidente se reelige, llegaría a ese 10% que necesitan los ayuntamientos sin necesidad de que sea un gobierno local del PRM o sea un gobierno local de otro partido? Mira, ahí hay varias respuestas en lo que tú acabas de mencionar a propósito de lo interesante de lo interesante que es. Y debo comenzar diciendo que el tema de la municipalidad es uno de los temas estratégicos de cualquier gobierno, o debe serlo. Porque yo creo que y favorezco de que gradualmente se le vaya transfiriendo pues potestad a los ayuntamientos en las decisiones, porque obviamente las decisiones en los territorios se ven diferentes y a veces a uno vamos a decir le pasa en un sentido más pequeño. Yo a veces pongo el mismo ejemplo de la frontera. Una realidad es la que uno ve desde aquí, otra realidad es cuando uno se traslada a la frontera y lo mira desde allá. Eso es una realidad totalmente distinta y lo pongo como ejemplo para precisamente decir que muchas veces desde el centralismo uno puede ver las cosas de una manera, pero cuando uno se traslada al territorio de manera concreta
la realidad y las particularidades son muy distintas. Y tengo que reconocer que los alcaldes y las autoridades locales, las gobernadoras, por ejemplo, en las provincias, que yo soy también un fanático, me declaro fanático de la labor de las gobernadoras en este país. Y esa colaboración que hacen en los territorios donde muchas veces dejamos de lado esas realidades. Pues las realidades son distintas para explicarlo de una manera. Entonces sí hay que irle traspasando facultades. Ahora bien, mi salvedad es que debe continuar ese proceso gradual, porque tiene que ir acompañado de formación, que también es un aspecto que se discutió bastante en estas reuniones con los alcaldes en la semana pasada. Es decir, cómo ir creando las estructuras, cómo ir creando la formación para que se puedan tener las bases para ir manejando recursos. Tú no haces nada inundando de recursos estructuras que no están preparadas para hacerlo. Y la transparencia. Y para muestra, y voy a dejar esta medio bombita aquí, y para muestra toca el botón del 4%, pero eso no es otra cosa. Las estructuras tienen que ser creadas y gradualmente irle generando los recursos. Yo creo que el presidente Abinader ha sido muy estratégico en ese sentido. Y los resultados se van viendo por eso, porque esa gradualidad es fundamental. Mi respuesta a tu pregunta, sí hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo, pero de manera gradual, de forma tal que los municipios de este país y los distritos municipales, que por cierto deberá irse esa frontera entre un municipio y un distrito municipal, pues hay que irlo mirando. Y se me queda un último aspecto, que hay que acompañarlo, además de formación, de otro aspecto fundamental para que los municipios funcionen adecuadamente. Y la palabra clave se llama ordenamiento territorial. Así es. De hecho, la mayor parte de los municipios cabecera, como bien dice Joel, haciendo un discernimiento entre distritos y municipios, la mayor parte ya están o presentando un plan de ordenamiento o con fecha a entregarlo, como el caso de Nagua, que ahí fue dicho por el propio Junior Peralta en ese cónclave, y que el gobierno, se pudo verificar ahí, ha fortalecido grandemente con un porcentaje, no del 10%, sino que respecto a lo que recibían a lo que reciben hoy, en algunos casos hay un 30% más en función de la capacidad del municipio. En casos muy específicos. En algunos casos donde hay. Y obviamente lo específico lo da por la densidad poblacional. También, y otras porque cosas no es lo también. mismo, bueno, la que yo manejo técnicamente, pero estamos abiertos al debate. No, ¿Cuáles son? con la presencia del ministro. No, pero usted que lo ha puesto el elemento. Sí, pero hay que Entonces, y la realidad es que... Lo debatiremos más adelante. Bueno, estamos aquí, a su orden siempre. Y hay municipios que hay que hacerlo de manera acelerada. Correcto. Sin embargo, el gobierno, que es lo que hay que destacar, Joel, el gobierno del presidente Abinader ha sido altamente garante del fortalecimiento de los ayuntamientos, de las alcaldías, y las ha fortalecido todas sin parámetros políticos, sino tomando en cuenta la visión del presidente que cree en la municipalidad. Incluyendo muchos del PLD que han tenido que dar el paso por el fortalecimiento. Que han querido darlo. Exacto. Eso Que han darlo, querido darlo. Y el amor es libre. Que han querido dar el paso por lo bueno que ha sido el presidente. Yo no quiero la gente se casa por amor y se divorcia por desamor. Que se estime como politizado en este aspecto, pero mucho antes de que comenzaran el periodo electoral y todo eso, muchos alcaldes de la oposición decían, no, es que me han tratado mejor ahora. Exacto. Esa es la verdad. Claro. Pero yo quiero sí mencionar yo conozco muchos de ellos. Yo creo que hay que mencionar algunos de esos municipios que deben acelerar el paso, porque se les vienen cosas muy positivas, porque no solamente el proceso de desarrollo y de formación de los municipios viene dado por el avance o las inversiones públicas, también lo vienen dado por inversiones privadas que se realizan en estos municipios que ponen en evidencia la necesidad de fortalecerse. El caso de Verón, el caso de Montecristi tiene que prepararse, particularmente dentro de la provincia, Manzanillo,
el caso de Pedernales, el caso de... Hay 3 casos en Pedernales, por cierto. Está el director de distrito de Juancho, está el alcalde de Oviedo, sí, y está el director de distrito de José Francisco Peña Gómez. Los 3 dieron el paso, atraídos por el amor. El amor avanza. Está politizando. El amor avanza. No, no está politizado. Por el amor del gobierno. El amor avanza. Nadie está obligado al maltrato. No. Toda la provincia. Nadie se resiste al buen trato. Breve introducción a la pregunta de Aníbal. Toda la provincia de Santo Domingo, no se me Ministro, no obstante el deseo que tiene mi querido hermano Fernando Ramírez, que yo le haga la pregunta. Usted temprano, pero mi cariño siempre, para ti y para todo lo que tú representas. Gracias. Un hombre fino, tengo que darle el crédito. Así es. No, qué va. Joel, hermano. Como ministro de la presidencia temprano, en una respuesta a la propia Dolca, usted hablaba de que todavía no hay una estimación lógica concreta de los daños. Sí tiene el gobierno un deadline, se ha propuesto el gobierno una fecha para decirle al país respuestas específicas del estado de levantamiento de situaciones tan fuertes como las que se vivieron en el Gran Santo Domingo. Ahí estamos incluyendo todos y cada uno de los municipios conexos, igual que el tema de Ocoa, que tuvo daños muy fuertes estructurales, incluidos puentes que conectan localidades internas de la provincia. ¿Alguna fecha específica del gobierno para presentar un estado de situación? Bueno, ya en el día de hoy habría que ver eso, pero ya las autoridades están en los territorios desde ayer estimando y de hecho ya trabajando, porque esto es un elemento vivo. No se puede esperar tener todas las evaluaciones para ir trabajando. Es decir, se va trabajando al tiempo que se va evaluando, de forma tal de que se le dé, que es el principal objetivo de nuestro presidente, y fue muy enfático en el día de ayer, que se le dé respuesta a la ciudadanía ante estas circunstancias. Sería bueno, ministro, que se especifique el cambio que va a traer, el impacto en el tránsito en el Distrito Nacional, las medidas que ayer se anunciaron. Mucha gente todavía aún no sabe los desvíos, qué va a implicar y el tiempo esta reconstrucción del paso a desnivel de la Máximo Gómez. Y quién sabe si en las evaluaciones de otras también tengan que ser intervenido otro tipo de obras. Sí, claramente ayer se anunciaron pues los primeros desvíos con respecto al tránsito, pues claramente la circulación por el paso a desnivel estará cerrado. Se quedarán habilitados en lo que es este-oeste, solamente 2 de los 3 carriles, porque uno de los carriles será utilizado para lo que es el manejo de la obra en sí. Se hicieron las recomendaciones de cuáles eran las rutas alternas que se recomendaban, tanto de sentido oeste-oeste como oeste-este. También se mencionó en el día de ayer que se estaban agregando se verificaron los horarios tanto del metro de Santo Domingo como lo de los autobuses de la ONSA. Se aumentó el horario del metro de Santo Domingo hasta las 12 de la noche a partir de hoy, es decir, se le estarán agregando 2 horas. Eso es pensando mucho en los estudiantes de la universidad, quiero ser puntual en eso. Obviamente toda la población, pero se pensó mucho en el tránsito de esos de esas personas que van a las universidades de noche. Y en la ONSA incrementó su horario desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, es decir, se le está aumentando 1 hora adicional. Se mencionó también el hecho, esto es importante, de que esta semana se estarán anunciando otras medidas adicionales, medidas que requieren de una puntualización desde el punto de vista de compilar y analizar estudios de tráfico y demás, horarios de trabajo, para anunciar medidas adicionales, porque alguien diría, bueno, pero es que es un paso a desnivel, que tiene, es un paso a desnivel en el mismo centro de la ciudad, que tiene ramificaciones e impacto, obviamente, sobre todo el tráfico. Y por donde debajo de pasa una línea de metro también, hay que exactamente. Señor ministro, hemos culminado esta segunda ronda de preguntas. Es bueno recordar, lo hemos hecho, lo vamos a hacer siempre aquí en la Z101
nos hemos convertido, por lo menos del año 2018 para acá, en voceros permanentes de la necesidad de que la República Dominicana tenga los radares Doppler que le dan autonomía e información climatológica, y si pueden darnos un margen de tiempo, con que sean 3 horas, 2 horas antes, pudiéramos tener un cálculo mucho más aproximado de la probabilidad de inundación repentina. Eso es muy importante establecerlo, señor ministro, y debe ser puesto, yo creo que de emergencia, para una cobertura completa. El cálculo varía, algunos dicen que con 5, algunos dicen que con 6 se pudiera abarcar correcta y propiciamente el territorio dominicano. Ese es un tema que sugerimos una vez más, y lo vamos a hacer siempre hasta que lo logremos, se coloque en prioridad para el territorio dominicano. Gracias, señor ministro, por su presencia en esta cabina del Gobierno de la Mañana, Z101. Muchas gracias por la invitación y las conversaciones aquí siempre muy amenas y muy... Yo me siento muy cómodo en casa, realmente, conversando, más bien una conversación, una tertulia. Veremos después jugando dominó. ¿Qué tal? Bueno, yo no quiero crear expectativas muy altas. Gracias al ministro Joel Santos, ministro de la Presidencia, por estar con nosotros en este lunes, un lunes muy cargado de temas importantísimos para el país. Seguimos con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, llévatelo, Cundo. Es el gobierno.